Ahora vamos a hablar sobre nuevas terapias en esclerosis múltiple. En este pedacito de tiempo, yo quiero dejar algunos mensajes a ustedes sobre, porque uno dice nuevas terapias, cuál usar. Como verán, cada vez tenemos más tratamientos, pero quizás el objetivo, el mensaje que yo quiero dejarles es un mensaje más actualizado sobre cómo debemos ver a la enfermedad, cómo debemos pararnos frente a ella. Antes les muestro un poquito, nuestro hospital es un hospital muy antiguo, como ven acá a la izquierda, data del año 1875, que fue un lazareto. Un lazareto era un lugar dedicado a pacientes neuropsiquiátricos. Imagínense que en el siglo XIX de neurología, salvo Charcot, muy pocos conocían. Y al lado ven la Facultad de Medicina, donde se cursa neurología en nuestro hospital, pero esta es la facultad que está más en la parte céntrica de la ciudad, donde se cursan las materias de pregrado. Bueno, quería mostrarles un poquito de los lugares donde vengo compartiendo hace muchos años, gran parte de la vida realmente. Bueno, esta enfermedad, como ya la conocemos, le voy a pedir nuevamente, doctor Delgado, que me avise, por favor, 5 minutos antes. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Acá vemos la clásica evolución de la enfermedad, que es una enfermedad que empieza, es un concepto, como van a ver, un poco antiguo, yo diría. Es una enfermedad que empieza en forma de brotes y remisiones. Decíamos típicamente años atrás, más de 10, 15 años atrás, y más también, que era una enfermedad muy inflamatoria al principio, y después en algún momento de la evolución tornaba, viraba y se hacía progresiva. Yo diría que el primer mensaje que nos llevamos es que esto está cambiando. Fíjense, esto es una sola lámina que yo la pliego, la doblo, y en algún momento la enfermedad es temprana y en algún momento la enfermedad es tardía, pero la lámina naranja es una sola. ¿Qué quiero decir con esto? Que la enfermedad es una sola. La enfermedad, la degeneración empieza con la enfermedad. Lo que pasa, como verán al inicio, la degeneración no se nota. Lo que se nota es el brote, el famoso brote que preocupa tanto y asusta al paciente joven cuando de repente pierde visión de un ojo. Lo mismo que en la neurodermatitis óptica. Pero lo importante es que la enfermedad ya empezó a hacer daño de momentos tempranos. Es decir, la inflamación y la desmielinización que vemos en la anatomía patológica en periodos muy tempranos de la enfermedad están acompañados de trastornos glióticos que se van mostrando con el tiempo. Antes pensábamos que era esto, fíjense, normal, inflamado y después degenerado. No, primer mensaje de los 2 o 3 que yo quiero que se lleven a casa es que esta enfermedad es del vamos una enfermedad inflamatoria y neurodegenerativa. Entonces, con este concepto, yo ya voy a pensar en que no voy a tener que esperar tanto tratarla, porque cuidado que ya va a estar degenerando de entrada. Ya el paciente va a tener daño cognitivo en más de un 40% con su primer brote. Y eso no es por el brote inflamatorio, eso es por la neurodegeneración. Por lo tanto, hay 2 biologías. Una biología que es la de la recaída, es esta, fíjense, la entrada de linfocitos, de anticuerpos, la inflamación, el brote que vemos en la resonancia magnética que capta gadolinio, la lesión bien inflamatoria. Pero una vez que la célula atraviesa la barrera hematoencefálica, se disparan, fíjense, estos 7 o 10 mecanismos, se activa toda la red glial, astrocito, astrocito, oligodendrocito, microglia, con el daño neuronal posterior, el cual nos muestra cómo este daño inicial, innato, inflamatorio, ya me desencadenó todo un proceso de activación de microglia, de destrucción de oligodendrocito, de daño axonal irreversible. Daño axonal irreversible. No se olviden que cuando hay transección axonal, cuando se corta un axón, el daño es irreversible.
O sea, todo esto empieza con la enfermedad. Por eso, con las enfermedades, con las terapias más convencionales que usábamos antes, el paciente veíamos que avanzaba, el paciente tenía menos brote, la tasa anual de recaída disminuía, pero el paciente a los 20 años nos venía al consultorio con un bastón. Es decir, la progresión siguió avanzando. Y aparte empezó cuando empezó la enfermedad. Tal es así que Dublin, en el 2014, empieza a cambiar la forma de los fenotipos, estos fenotípicos clásicos de recaída de remisión con el tiempo secundaria progresiva o primaria progresiva. Y él dice, bueno, yo la voy a dividir en recurrentes, que puede ser el síndrome clínico aislado, aquel paciente que hace solamente una mielitis, o el que ya hace la forma clínica recurrente remitente, o las formas progresivas, que son las formas que pueden ser acumulación progresiva desde el inicio, o sea, desde que empieza la enfermedad, o acumulación progresiva a medida que avanza la forma recurrente, que son las recaídas y las remisiones. Pero fíjense la división: enfermedad progresiva, enfermedad recurrente. Enfermedad progresiva es la misma recurrente, es decir, es una forma que va tomando en la evolución. La enfermedad inflamatoria neurodegenerativa, cuando va perdiendo su capacidad de responder a la degeneración con la inflamación, se transforma en progresiva. O aquella enfermedad en la cual nosotros, con algunas medicaciones muy potentes, como el natalizumab, le disminuimos la inflamación y no tiene más recaídas, cuidado que nos puede ir a estar progresando en la degeneración o en la discapacidad. Como verán, el síndrome aislado clínico lo vamos a dividir en activo y en no activo, y el síndrome activo lo vamos a dividir en recurrente remisión, también activo o no activo. Y después las formas progresivas, como verán, las vamos a dividir en estén en presencia o en ausencia de progresión, de actividad. Pero el concepto es este, el concepto es más importante, es que las formas recurrentes y las formas progresivas son un continuo. Es muy importante ese concepto. Es decir, el paciente avanza, el paciente nos avanza. Tenemos que actuar tempranamente cuando el paciente camina y corre. No actuemos acá, porque acá lo único que vamos a poder hacer es rehabilitarlo y darle apoyo, sostén de calidad de vida. Lamentablemente esto no vuelve para atrás. La enfermedad, cuando la discapacidad avanza, no puede volver. Podemos disminuir la cantidad de brotes, pero la enfermedad sigue progresando. La expectativa de vida se cuenta reducida en 10 años. El 80% de los pacientes que no se tratan, en algún momento de la evolución de la enfermedad y del paso de los años, va a tener discapacidad severa. El objetivo del tratamiento es, sin lugar a duda, modificar el curso natural de la enfermedad, que, como verán, es un curso desagradable. Entonces, antes hablábamos de líneas de tratamiento. Y decíamos, ¿qué es una línea de tratamiento? Es una sistemática que nos dice, bueno, ahora esto, si no anda lo otro, si no anda lo más fuerte, algo parecido a los oncólogos con la quimioterapia, ¿no? Uno dice, bueno, para el principio damos esta medicación, terapias de base, después vamos escalonando con terapias orales, después endovenosas, después anticuerpos monoclonales. Son tratamientos para diferentes presentaciones clínicas. Yo les pregunto, ¿existe esto realmente, este concepto que teníamos antes? ¿O la línea de tratamiento va a ser la que necesita el paciente? Entonces uno dice, yo me pregunté, ¿existen líneas? Bueno, este es un gráfico antiguo, fíjense que recién estaba natalizumab, esto es de antes del 2012, y decíamos cuando dábamos clase, esta es una diapositiva de una clase vieja mía, y decíamos que había líneas, que había que empezar con la primera línea, que era básicamente interferón,
y el Copaxone o acetato de glatiramar, perdón, y a veces usábamos hasta inmunoglobulina. Algunos grupos como el DH no usaban mucho inmunoglobulina. Después, bueno, íbamos escalando y después íbamos a terapias combinadas. Acá no había anticuerpos monoclonales, que eran las terapias combinadas, eran las terapias generalmente que se estaban empezando a probar experimentalmente con trasplante de células. Y cuando me puse a leer, digo, bueno, ¿esto lo hacíamos solo los que hacíamos en neuroinmunología? No, se usa, como verán acá, en antituberculosos, se usa, por ejemplo, en enfermedades pulmonares, fibrosas. Fíjense, primera línea, primera línea. Entonces dije, bueno, voy a buscar en el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, un lugar referente, el NIH, a ver qué dicen ellos de la primera, qué es la primera línea. Y bueno, encuentro la definición. Y dice que la primera línea es el primer tratamiento que le doy al paciente. No es el que me respeta la pirámide, porque fíjense, voy para atrás. Quizá la primera línea para mí es la cuarta ahora. Pongámosle que el trasplante de médula ósea sirva. Y yo digo, no, este paciente hay que hacer un trasplante de médula ósea. Es decir, la primera línea para este paciente era lo que llamaba antes cuarta línea, o línea como que lo último que tengo para hacer. ¿No? Entonces entendemos como primera línea lo que necesita el paciente en ese momento. Ahora, si vamos a algunos grupos, este es el grupo de Clinic de España, que nos muestra que también hay líneas, fíjense, modificadores, enfermedades de primera línea, que fue el estudio con Plants. Y también en esclerosis múltiple, fíjense cuando sale en el 2014, bueno, salió mucho antes, en natalizumab, dice, bueno, ¿cuáles son los pacientes para primera línea? Pero fíjense, racionalidad, selección del paciente, riesgo, beneficio. Ojo, 2014, ya estamos empezando con la primera aparición de una molécula de alta eficacia, empezamos a personalizar el tratamiento. Lo mismo cuando aparece otra molécula, el arentuximab. Decimos, bueno, lo vamos a comparar con medicaciones, fíjense, de primera línea como el interferón, año 2012. Sin embargo, año 2014, cuando sale el natalizumab, bueno, ojo, primera línea, pero para este paciente. No primera línea interferón o acetato de glatiramar. El arentuximab lo mismo. Y bueno, y ahí empieza otra vez a jugar el tema de la discapacidad. Sabemos que hay momentos en los cuales la discapacidad, el EDCS, que es el score que tomamos de discapacidad, son momentos cruciales en los cuales la inflamación, como les mostraba antes biológicamente, no puede superar el residuo que va dejando la discapacidad. Si yo llego a este momento, a esta situación, y quiero tratar al paciente, recuerden, no puedo volver para atrás. Es decir, el acúmulo de la degeneración no me va a lograr mejorar la secuela del paciente. Otra vez volvemos al tema de que la historia debe ser individualizada. No existen las líneas de tratamiento, sino que existe la línea que debe recibir mi paciente. Cuando un paciente nos está apurando, como vamos a ver ahora, por imágenes y por resonancia magnética y por clínica, no debemos esperar esa pirámide para tomar la decisión de elegir un tratamiento. Fíjense este paciente, 5 años de evolución, los puntos rojos son los niveles, como verán aquí, de las pirámides de las recaídas que tiene el paciente durante 5 años, y aquí vemos cómo el EDSS se va modificando. A veces cae mucho el EDSS, o cae mucho, ¿ven? Se van hasta 4, pero esto es consecuencia de una recaída, después lo recupera, pero fíjense que a los 5 años volvimos a ese EDSS que hablábamos recién de 3. De este no se vuelve, de este EDSS. Así estaba el paciente cuando lo empezamos a tratar, que decidimos, bueno, lo tratamos con un interferón beta o con un acetato de glatiramar en el 2009, donde decíamos, bueno, usamos aquellas terapias de plataforma, le decíamos. Sin embargo,
El paciente se me complicó, me superó de CSD3 y fíjense la actividad inflamatoria que más el paciente, con lesiones como verán, esta bien blanca, bien luminiscente, con el aro perianular de captación de contraste. Aquí vemos dos lesiones nodulares más que captan contraste. Fíjense cómo se me pasó el tiempo, me llegó una EDSS casi de 4 y me quedé con el interferón y el acetato de glatilamar. El tratamiento de primera línea para este paciente debe ser agresivo. No debemos continuar con los métodos terapéuticos de plataforma. Debemos tener la capacidad de abandonar la inercia y de arriesgarnos. A veces, cuando uno se arriesga a tratamientos más intensos, como son los anticuerpos monoclonales, nosotros como neurólogos tenemos un poco de miedo. Con los años se nos fue yendo el miedo, pero a veces cuando recién iniciamos, tenemos miedo porque con el interferón y con el acetato de glatilamer estábamos muy tranquilos. Estábamos muy tranquilos porque eran drogas muy nobles, con muchos años de experiencia y con muchos años paciente, millones. Entonces es una droga que nos da tranquilidad. Pero nos da tranquilidad a nosotros como médicos, no a la enfermedad, porque como verán, la enfermedad avanza. Por lo tanto, esa inercia terapéutica debemos abandonarla y debemos tomar decisiones de acuerdo con la evolución del paciente. Fíjense, por ejemplo, esta señora, 29 años, neuritis óptica, bandas oligocoronales positivas, la cual muestra pequeñas lesiones, como verán aquí, hace una neuritis óptica con BOC, resonancia del cérvico dorsal normal, y en el cerebro encontramos 5 o 6 lesiones periventriculares, muy poquitas, donde uno dice, bueno, la línea de tratamiento se debe adecuar a la historia natural del paciente. Este es un paciente del cual yo no voy a ser agresivo en el tratamiento, porque porque es un paciente mujer, joven, con bandas, una neuritis óptica que recupera y con 3 o 4 lesiones en el cerebro. Bien. Es decir, no todo es agresivo, les quise mostrar con esto. Pero cuidado, que la enfermedad es degenerativa de inicio. Y yo, en esta paciente, la que le mostré recién, si bien me voy a adecuar con una terapia mucho más leve para el paciente, tengo que estar atento, tengo que no ser inerte y tengo que estar preparado porque pues esto me puede cambiar con el tiempo y me puede producirse una enfermedad agresiva donde yo debo saltar a un tratamiento sin miedo de mayor potencia. Los tratamientos básicamente van a ser sintomáticos de las recaídas y lo más importante que vamos a hablar ahora son los de inmunomodulación a largo tiempo. Fíjense con los años cómo lo que llamábamos terapias de base, que era básicamente interferón beta y acetato de glatilamar, acá en el 2006, como les hablaba recién, irrumpe el natalizumab, y fíjense con el tiempo cómo van apareciendo el primer oral que fue el fingolimod, y fíjense lo que ya conocemos, alemtuzumab, el daclizumab se fue del mercado, bueno, hay una cantidad enorme de medicaciones, pero fíjense un detalle que a mí me parece muy importante. Todas las últimas que van apareciendo, yo puse todas las que tenemos acá en Argentina, disculpen si hay alguna que no está en uso en Centroamérica, sé que tienen la mayoría en uso, el lacuinimod no se aprobó y el dacli fue sacado del mercado, pero fíjense lo llamativo, que las nuevas medicaciones que aparecen son aquellas que tienen mayor agresividad, son más fuertes, ocrelizumab, ofatumumab, cladribine. ¿Por qué es esto? Alemtuzumab. Es porque estamos cambiando la manera de ver la enfermedad y la manera de actuar sobre ella. ¿Por qué? Porque conocemos más y no nos quedemos quedar estáticos aquí. Cuando el diagnóstico es certero de esclerosis múltiple, sabemos que va a evolucionar. Tenemos que tomar, como digo yo, armas en esa situación. ¿Por qué? Por esto. Porque la ventana de oportunidad la tenemos acá.
Decimos, como dicen los que hacen enfermedades vasculares o stroke, decimos que el tiempo es cerebro. Hay una ventana que es esta donde debo actuar. ¿Por qué? Porque cuando más temprano actúe, el paciente con el tiempo va a seguir caminando solo. Cuando más tarde, y va a necesitar un apoyo. Y cuando me dejo estar, lo vamos a tener lamentablemente con los años en silla de ruedas. Esta ventana terapéutica, fíjense dónde es. Donde uno dice, pero el paciente acá está bien. Bueno, pero voy a actuar en la vista ventana para no llegar a esto. Si voy cuando el paciente está bien, me voy a quedar aquí. Y el paciente, cuando pasan acá 20 años, va a poder seguir teniendo autonomía. Es muy importante el concepto de la ventana terapéutica. Otra mensaje a llevarse a casa, que tiene que ver con el primer mensaje, con el biológico. ¿Por qué es esto? Porque acá empezó la degeneración. Y si no la trato, la voy a tener aquí en vez de acá. ¿Bien? La decisión terapéutica debe considerar la evolución de cada paciente en forma individual. Las líneas son propias y únicas de cada paciente. Bueno, aquí voy a contarles un paciente del doctor Delgado y después a continuación un paciente, son los dos cortos, un paciente de nuestro grupo de trabajo. Este paciente del doctor Delgado es un paciente de 17 años de edad que consulta en abril de 2017 por presentar una neuritis óptica del ojo derecho con recuperación completa. En agosto del mismo año, pierde fuerza en el miembro inferior derecho, claudicación de la macha, y va a haber un neurólogo quien le pide resonancia del cerebro. Se encuentra aquí con una lesión a nivel del pedúnculo cerebeloso, muy característica, y después lesiones, como verán aquí. Después el doctor nos va a ampliar seguro en el espacio de preguntas que tengamos. Lesiones aquí bien periventriculares, típicas de la esclerosis múltiple. Se hace una resonancia de médula cervical, la cual nos muestra dos focos desmineralizantes a nivel de C4 y entre C6 y C7 que no captan gadolinio. Tiene bandas solidoclonales, 5 bandas presentes en líquido y ausentes en la sangre, la cual nos corrobora el diagnóstico, y presenta un EDSS de 4.0. Con estos antecedentes, hacen diagnóstico correctamente de esclerosis múltiple y empieza con un interferón beta subcutáneo. Un OB subcutáneo, que es el de mayor eficacia y mayor dosis. Terapia que mantuvo. Después de 4 meses, el paciente presenta un episodio de vértigo, diplopía y ataxia, que se maneja con corticoterapia, y desarrolla espasticidad y dolor neuropático en miembros inferiores. Y fíjense, acá el paciente del doctor Delgado cuenta dificultad para deambular. ¿Qué pasa con este paciente? Empezó a expresar clínicamente la neurodegeneración. Ya empieza a mostrar discapacidad que sabemos, como dije, lamentablemente, que no vamos a volver para atrás. Esta discapacidad progresa, limitación para trabajar y aparece temblor de manos, signo de no buen pronóstico. El paciente aumenta el EDSS, es evaluado en febrero del 2019, donde se decide continuar con interferón beta, seguramente por una dificultad en el acceso, me imagino. Después nos va a contar el doctor Delgado. Como verán, aumentó el número de lesiones periventriculares. Durante todo el 2019, el paciente no tuvo señales de nuevo brote, pierde el trabajo de chef de cocina y inicia la pandemia en el 2020, por lo cual no asiste al control hasta febrero del 22. Terrible la situación esta, la vivimos en todo el mundo, también en Argentina la vivimos, la situación de la pandemia, en el cual los pacientes abandonaron en muchos casos. Nosotros particularmente tuvimos un encierro muy grande en nuestro país y los pacientes abandonaron la consulta. La abandonamos porque también los médicos abandonamos la atención durante el 2020. Y lamentablemente pacientes que nos venían solos, nos venían con autonomía propia, nos han venido a la consulta con la sorpresa de un acompañante, un bastón o un andador, solamente por un descontrol de 2 años en los cuales no pudo seguir la atención y el control médico. La resonancia que nos muestra acá el doctor Delgado
se ve el avance del paciente con la, no puedo enganchar el mouse, acá lo enganché, con la presencia de múltiples lesiones, ya lo que se llamaba antiguamente, hoy también black hole, agujero negro, que son signos de pérdida de sustancia, con también aumento de la atrofia. Fíjense lesiones en el tronco, cisura silviana bien excavada. O sea, fíjense, el paciente progresó en su degeneración axonal, progresó en su atrofia, progresó en su discapacidad. Lamentablemente no vamos a poder volver para atrás. Presenta nueva resonancia, que se observa, como decíamos, aumento de la carga T2, aumento de la atrofia, aumento de su SS a 7.0, y actualmente se toma una conducta más activa, recibiendo su primer dosis de ocrelizumab. Se lo cataloga al paciente como una forma progresiva. Sin lugar a dudas, muy bien definido, como una forma progresiva. Lo que quizás va a quedar, como decimos, que a los argentinos nos gusta mucho el fútbol, sé que a ustedes también, capaz somos un poco más fanáticos nosotros, y decimos mucho, dejamos la pelota picando. Yo la dejo picando acá la pelota para ver si esta conducta del ocrelizumab no hubiera sido buena, poder haberlo aplicado anteriormente. Seguro que no estaba accesible, por eso no lo hicieron. Pero es muy interesante el caso, porque nos muestra quizás la importancia de intervenir quizás más preventivamente, más prematuramente en estos casos, para no llegar a un SS de 7.0. Gracias, doctor Delgado, a usted. Y yo les cuento brevemente este caso muy interesante de hace muy poquito. Lo vimos hace un mes y pico en el hospital. Una persona muy joven, de 28 años, arquitecta, muy activa, viene de la obra, o sea, trabaja autonomía plena, sin ningún antecedente patológico de enfermedad. Lo único que tiene antecedente de valor es una mamá con una artritis reumatoidea muy severa, y en abril del 2022 hace una mielitis. Fíjense, la paciente hace esta mielitis, la ven aquí. Este es un caso muy cortito, pero me parece muy interesante. Hace una mielitis, que es lo que le causa la clínica, y en un rastreo nos encontramos con una lesión muy heteromorfa, fea, que pensamos hasta que podía ser algo técnico, porque era bastante un segmento, pero muy alto, pero también vemos que capta contraste con edema. Perdón. Perdón. Tengo conectado el teléfono a la computadora. Vuelvo atrás, la lesión medular que le da la mielitis, por la cual nos consulta. Nos encontramos con otra lesión de mielitis más cervical. Y fíjense, le hacemos por supuesto un rastreo de cerebro, muy chiquitas, pero fíjense, 2, 3, pequeñas lesiones que captan gadolinio. EDSS de la paciente es 0. La paciente, como les digo, es arquitecta, tiene una empresa constructora y venía de la obra. O sea, se viene a treparse de la escalera de los andamios, 28 años, joven, impecable. Y en el T2 nos encontramos apenas pequeñas lesiones aquí en el pedúnculo, y en el FLAIR nos encontramos dos lesiones, como verán, una del lóbulo temporal, muy característica, acá dos corticales, muy características, y nos encontramos con estas lesiones. Y yo pregunto, y lo dejo abierto, ¿las líneas de tratamiento deben adecuarse a la historia natural del paciente? Porque es un paciente con EDSS 0, es un paciente que tiene autonomía completa, empezó su enfermedad hace 2 meses. Ahora yo digo, si esto es una esclerosis múltiple, ¿tengo que esperar un tratamiento severo o lo puedo empezar de entrada? ¿O tengo dudas de la enfermedad? ¿O la enfermedad es difícil y a veces no me deja seguro o confiado y es por eso que no empiezo el tratamiento? Bueno, evidentemente es una tormenta de ideas, pero tampoco es bueno llegar a esto. Yo no quiero que esta paciente de recién me vea en 15 años con un andador y con esto. Esperar la evolución de la enfermedad tampoco es bueno.
¿Qué quiere decir la enfermedad? Yo le diagnostiqué una esclerosis múltiple. Esto no es de la paciente, porque la paciente recién la conocimos ahora hace un mes y medio. Es decir, yo digo que no quiero llegar a esto. Acá sí, más fácil el tratamiento, decimos todo, voy a ser agresivo, pero yo pregunto, ¿no nos tenemos que adelantar a esta situación? Bueno, y como mensaje para llevarnos a casa, las diferentes decisiones terapéuticas hay que adecuarlas a la historia del paciente. No hay líneas de tratamiento, hay tratamiento para cada paciente. Y segundo, la intervención temprana nos permite controlar mejor la enfermedad y consecuentemente tener menor daño residual, que es igual a tener menor discapacidad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, gracias por excelente presentación, por compartirnos los conocimientos de una manera tan clara, doctor. No sé si podría apoyarnos con la respuesta a algunas preguntas que han salido del público, doctor. Sí, claro, cómo no. Respecto a lo que, digamos, en su primer charla de neuromielitis óptica, diagnóstico diferencial, muchas personas acá se han fijado mucho en lo que es los episodios de neuritis óptica recurrente. Los famosos CRION, doctor. La gente quiere una opinión suya acerca de CRION y relación con NMO o MOGAD. Muy bien. Hermosa pregunta y difícil. ¿Qué tema cuando tenemos un paciente con una neuritis óptica crónica recurrente o CRION? ¿Qué hacer? Bueno, yo diría dos cosas. Por supuesto que el CRION es aquel paciente que tiene AQP4 negativo, sabemos bien. Hay un trabajo bastante reciente de la Universidad de Oxford, de Inglaterra, donde quien describió por primera vez los anticuerpos anti-MOG, que es el doctor Patrick Waters, él explica muy claro de la necesidad de buscar en los CRION anticuerpos anti-MOG. Ellos han encontrado que un 50% de los pacientes con CRION son anti-MOG positivos. De alguna manera, ya en esta mitad de los pacientes nos ayuda a tomar una conducta que es, bueno, enfermedad asociada a anti-MOG. Ahora, el resto que nos sucede, porque no tenemos acceso a hacer anti-MOG, que pasa en todos lados, no es una herramienta habitual que tenemos en todos los consultorios, hospitales y países. Y segundo, aquel que da MOG negativo. Y nosotros tenemos pacientes en esta casuística con CRION ciegos, que han hecho neuritis un ojo, otro ojo, un ojo, los dos ojos, siempre AQP4 negativo, siempre MOG negativo, pero nos han quedado ciegos. Lamentablemente, con esa enseñanza aprendimos a que, por lo menos en nuestro manejo, el paciente con CRION, aunque sea cero negativo, lo tratamos agresivamente con inmunosupresión. Doctor. No nos quedamos esperando, porque cuando nos quedamos esperando, el paciente lamentablemente perdió la visión. Correcto, doctor. Otra pregunta que salió de los asistentes, la sensibilidad o una opinión acerca del OCT para lograr diferenciar, digamos, una NMO, ¿qué tanto nos puede ayudar para acercarnos? Me imagino que en el contexto que no tengamos serología o tal vez basándonos como una evaluación individual el OCT. Sí, claro. Me gustó esa afirmación que dijo, ese comentario. Si no tenemos serología, porque a veces no está accesible. Mismo en los criterios diagnósticos del 2015, el panel internacional consideró la situación en la cual no está accesible el anticuerpo. Entonces, algunas veces, si a mí me un paciente más una neuritis óptica de un ojo y perdió la visión y me hace una mielitis extensa, yo aunque no tenga anticuerpo, ya tiene una neuromielitis óptica el paciente. Es decir, a veces los estudios paraclínicos son muy útiles
como ahí comenta un doctor de la OCT. Por supuesto, la OCT nos permite diferenciar una neuritis óptica muchas veces de una neuromielitis, de una esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque en la neuromielitis óptica, por dos motivos, vamos a encontrar mayor daño retiniano. Y eso se va a ver en el acúmulo de las células ganglionares. Y eso lo vamos a ver en la OCT, cuando vimos yo una que pasé recién, cómo se ve perder el espesor de las células retinianas. Eso por dos motivos. Uno, por la agresividad que tiene la enfermedad. Y segundo, porque no nos olvidemos que las células de la glía de la retina están las células de Müller, que son células de la glía y son muy ricas en la QP4 y se suelen afectar también con la enfermedad. Por lo tanto, en una neuritis óptica, donde vemos que el paciente nos queda con secuela y el espesor de la retina es este, y nos encontramos con un espesor finito, nos puede hacer orientar tranquilamente a pensar en una neuritis óptica secundaria a una neuromielitis. Ok, doctor, gracias por la ampliación, ¿verdad? Porque en países como nosotros, que a veces el acceso a la medición o la determinación de serología, nos tenemos que basar con los criterios previos, ¿verdad? Con los síndromes core y, digamos, la astucia del médico a sospecharlo y anticiparse. Acá sale una pregunta que creo que viene un poquito desde lo subjetivo. Alguien del público preguntaba en aquellos fenotipos que, digamos, que se presenta de manera típica, que no cumplen completamente para una mielitis longitudinalmente extensa, o aquellas imágenes de resonancia en la cual vemos confluencia de múltiples lesiones medulares y no sabemos que si es una lesión única o es una múltiple con múltiples focos en médula. Y, digamos, tenemos esa duda diagnóstica y se determina, según lo que pregunta la persona acá, que tiene paporinas negativo. Pensamos más que es una múltiple con mucha actividad en médula o es una NMO, doctor. Bueno, una mielitis extensa que ya han pasado muchos años, 4 o 5 años, nos puede dejar tranquilamente esa imagen parchada como si fueran muchas chiquitas. Por lo tanto, me voy a pasar otra vez en los criterios clínicos. Si el paciente tiene una resonancia de cerebro típica de esclerosis múltiple, con lesiones periventriculares, callosos septales, infratentoriales, capaz que voy a pensar que tiene un fenotipo más espinal de esclerosis múltiple y no sea una lesión secuelar de una mielitis extensa. Ahora, si el paciente tiene una resonancia de cerebro normal y tuvo una neuritis óptica y perdió mucho la visión de un ojo, y me encuentro con estas múltiples lesiones parcheadas, ahí debería pensar quizás que es una de las secuelas de una mielitis extensa que se fue se fue recuperando parcialmente y nos puede engañar como múltiples chiquitas. Ok, doctor, una pregunta como, digamos, más de lo práctico. Nosotros nos vemos en situación y como la intención es anticiparnos, como usted lo mencionaba, al deterioro de la salud de los pacientes. En la charla suya de diagnóstico diferencial, el primer caso obviamente nos fue perdiendo y era obviamente para generar la duda diagnóstica, pero entendemos que la neuromielitis óptica es una enfermedad que se comporta usualmente como ataques y no presenta, digamos, una progresión que sí es como clásico en esclerosis múltiple. Digamos, en aquellos pacientes que usted los encuentra en primer evento monofásico de neuritis óptica con manifestaciones típicas de NMO por una pérdida muy agresiva de la agudeza visual, un dolor, un reforzamiento en la resonancia del nervio óptico. ¿Usted nos sugeriría como país en el cual nos cuesta, digamos, el acceso a las aquaporinas, ponerlo ya en el espectro este paciente porque la duda la tenemos muy grande, iniciar ya una inmunomodulación, o cuál sería su consejo para nosotros? Bueno, pero muy buena pregunta y muy difícil. Yo les diría qué haría, pero muy difícil. Primero, desde el punto de vista técnico, es decir, desde el punto de vista de práctica clínica, de
bibliografía, de consenso, de sistemática, a un paciente con una neuritis óptica de un solo ojo, que no puedo y no hizo ninguna otra cosa, y no tengo posibilidad de dosar anticuerpos, el diagnóstico es incierto. No lo debería tratar con nada porque no tiene diagnóstico. Ahora, si el paciente me hace a los 9 meses otra neuritis óptica y el único ojo que le quedaba es el derecho y lo pierde y perdió los dos ojos y no ve, me voy a escapar, voy a salir corriendo. ¿Qué haría en esa situación yo? Si la resonancia es muy categórica, es bien posterior, es como vimos en el primer caso, que es bien posterior y que arraiga en el quiasma y me hace perder la visión, yo al paciente ese no lo dejo sin tratamiento. Ok, doctor. Y como esto es como de irle buscando adecuando, digamos, buscar herramientas que nos puedan ayudar, medición de proteína glial, probablemente medición de algún biomarcador podría orientarnos, alguna interleuquina, porque pues a veces digamos que uno tiene que hallar el modo de poder sustentar la sospecha. No sé qué opina, si usted considera que tendríamos que hacerlo de manera rutinaria, se están incluyendo la guía de manejo en el centro donde se desempeña, doctor, lo hacen de manera rutinaria. No, lo hacemos solo con investigación. Se usa mucho la interleuquina 6, que aumenta mucho los brotes, como la proteína, la GFAP, la proteína glial del astrocito. Se usa porque está aumentada generalmente para hacer diagnóstico diferencial en las recaídas, pero se usa solamente, lo usamos en la facultad, no en el hospital, solo como investigación. Lo importante, quizás el método más importante es hacer la resonancia magnética, verla, y algo que seguro deben tener acceso fácil, que es la punción lumbar. Capaz un paciente en la neuromielitis óptica, la presencia de las bandas oligocronales se ve solo en un 10 a un 15, 20%, mientras se ve en un 90% de la esclerosis múltiple. Capaz, si el paciente, como nos contó usted, tuvo una neuritis óptica severa y la imagen en la resonancia me ayuda a pensar en una neuromielitis, yo le hago una punción lumbar para estar más seguro antes de empezar una inmunosupresión fuerte y no tiene bandas oligocronales, ya le doy para adelante. Ok, doctor, una pregunta más. Podemos ver en la evolución, digamos, radiológica de estas lesiones extensas de médula, podríamos esperar ver señales de atrofia espinal, podemos, o se van a completar con lesiones cavitadas, sintomiélicas. ¿Cuál va a ser la evolución, digamos, radiológica de estas lesiones? Sí, claro. Nosotros vemos uno de nuestros hospitales de pediatría en Buenos Aires es el Hospital Garrahan, que veo que a uno de los doctores estuvo en el congreso, que hacen epilepsia. Y nos suelen derivar los pacientes que tienen patología en la infancia, nos suelen derivar a el hospital nuestro que es de adultos. Y a veces vemos pacientes de 30 años que tuvieron de chiquitos mielitis. Y la atrofia que se ve es realmente muy importante. A veces una atrofia focal de un paciente que cuenta una historia de una mielitis es suficiente para pensar que tuvo una mielitis. Es importante esa pregunta que hicieron, de buscar la atrofia, porque capaz esto ocurrió hace 8 años, la resonancia no tiene ninguna lesión cavitada, pero solo la atrofia nos debe hacer sospechar que pudo haber tenido esa neuromielitis, una mielitis extensa que terminó con la atrofia y el achicamiento de la médula espinal. Situación que también se ve a veces en los nervios ópticos, que vemos un paciente que llega sin pérdida de visión hace 15 años y no encontramos ninguna lesión hiperintensa, pero encontramos un nervio óptico muy, pero muy finito, secundario a la atrofia de la intensa neuritis que sufrió. Pues creería que fue la última pregunta, doctor. Le agradezco mucho la participación, las excelentes ponencias. Esperamos que no sea la última. Le agradezco mucho y pues, le damos para que se pueda despedir de la audiencia. Bueno, muchas gracias. Es muy, muy lindo compartir con ustedes y en lo que sea útil, en lo que necesiten, pueden contar conmigo por lo que sea.
Buenas noches, doctor, que descanse. Hasta luego.